Hola, querido suscriptor. Hoy te traigo un misterio fascinante. El Arca de la Alianza. ¿Dónde está el objeto más sagrado de la Biblia? Imagina un objeto tan poderoso que su mera existencia podría alterar el destino de la humanidad. Un artefacto envuelto en mitos, temido por reyes, codiciado por imperios y, según las Escrituras, portador de la presencia divina. Hablamos del Arca de la Alianza, el cofre sagrado que albergaba las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná celestial. Pero su rastro se perdió en el tiempo. Se dice que destruyó ejércitos enteros, que desataba la ira de Dios sobre quienes osaban tocarla, que su poder era tan inmenso que solo unos pocos podían acercarse a ella y sobrevivir. Sin embargo, un día desapareció sin dejar rastro. Fue ocultada para proteger al mundo de su furia, robada por quienes querían poseer su poder. ¿O acaso sigue esperando en algún lugar olvidado a que alguien la encuentre? Hoy nos sumergimos en uno de los mayores enigmas de la historia. Seguiremos las pistas, exploraremos antiguas leyendas y descifraremos secretos enterrados durante siglos. Quédate, porque lo que estás a punto de ver y escuchar podría desafiar todo lo que creías saber y quizás revelar un misterio que jamás debió ser descubierto. La Biblia nos dice que el Arca de la Alianza no era un simple cofre. Era un objeto de poder insondable, una reliquia forjada bajo instrucciones divinas en lo alto del monte Sinaí, tallada en madera de acacia y bañada en oro puro. Su belleza era solo un reflejo de la energía que albergaba en su interior, porque dentro de aquel sagrado receptáculo descansaban los vestigios de un pacto eterno. Las tablas de la ley con los 10 mandamientos, la vara de Aarón que floreció en desafío a la lógica, y el maná celestial, el alimento enviado por Dios a su pueblo en el desierto, como dicen las Escrituras. Pero el arca era mucho más que un símbolo de fe. Era una fuerza descomunal, un arma de poder divino. Se dice que su sola presencia decidía el destino de batallas, que hizo caer los impenetrables muros de Jericó, que desataba tormentas y fulminaba a quienes osaban tocarla sin permiso. Reyes, sacerdotes y conquistadores temieron y desearon su poder, y luego desapareció. Su rastro se desvaneció entre las sombras de la historia. No quedó registro, solo susurros en antiguas crónicas, pistas ocultas en textos olvidados y teorías que desafían la razón. Fue escondida para proteger a la humanidad, robada por aquellos que buscaban su poder. ¿O acaso yace en algún lugar remoto esperando ser encontrada una vez más? Hoy en este video nos sumergimos en un enigma que ha desconcertado a historiadores, exploradores y buscadores de lo imposible. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo. La última vez que el Arca de la Alianza es mencionada con certeza es en el corazón del Templo de Salomón, en Jerusalén. Allí, en el lugar santísimo, un recinto tan sagrado que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. El arca reposaba en la penumbra, envuelta en el misterio y el temor reverencial. Era el nexo entre lo divino y lo terrenal, el punto donde el cielo y la tierra se encontraban. Pero un día, sin advertencia, desapareció. Las Escrituras guardan silencio. No hay despedidas, no hay advertencias de su pérdida, solo un vacío inquietante en la historia. ¿Cómo es posible que el objeto más sagrado de Israel se desvaneciera sin dejar rastro? Las teorías abundan. Algunos creen que el arca fue destruida en el 586 a.C.,
cuando los babilonios arrasaron Jerusalén y redujeron el templo a escombros. Pero si hubiera sido capturada, ¿por qué no hay relatos sobre su destino, ni en las crónicas babilónicas, ni en los textos hebreos? Un artefacto de tal magnitud no habría pasado desapercibido. Otros sostienen que los sacerdotes, conscientes del peligro, la escondieron antes de la invasión. ¿Podría yacer aún en algún túnel bajo la ciudad santa, oculta en una cámara secreta que nunca ha sido hallada? Y luego está la teoría más intrigante, que el arca fue sacada de Israel mucho antes de la destrucción del templo. Algunos relatos sugieren que viajó a Egipto y luego a Etiopía, donde, según la tradición etíope, sigue resguardada en la iglesia de Santa María de Sion, custodiada por monjes que jamás la dejan ver al mundo exterior. Pero, ¿hay pruebas reales que respalden estas teorías? ¿Se trata solo de leyendas? ¿O podrían los vestigios del arca seguir existiendo en algún rincón olvidado del mundo, esperando a que alguien la encuentre? Las pistas están ahí, ocultas entre ruinas, códices antiguos y relatos prohibidos. Y en este momento nos adentraremos en una búsqueda que ha obsesionado a generaciones. Acompáñame, porque el misterio apenas comienza. Entre todas las teorías sobre el destino del Arca de la Alianza, una de las más fascinantes nos lleva hasta el corazón de África, a la antigua ciudad de Aksum, en Etiopía. Según la tradición etíope, Menelik I, hijo del rey Salomón y la reina de Saba, habría llevado el arca hasta su reino, lejos del alcance de cualquier enemigo. Hoy, la iglesia de Santa María de Sion afirma custodiar el sagrado relicario, protegido por un único guardián, un monje que dedica su vida entera a vigilarla, sin permitir que nadie más la vea. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿es realmente el arca original, o solo una réplica creada para preservar la leyenda? Más al norte, otra teoría sugiere que el arca fue escondida en el monte Nebo, en Jordania, el mismo lugar desde donde Moisés contempló la tierra prometida antes de morir. Algunos exploradores han buscado entre sus grutas y ruinas, intentando descifrar el enigma. Sin embargo, hasta ahora, el monte guarda celosamente sus secretos. Otras historias nos conducen a Egipto, donde algunos creen que el arca fue llevada por sacerdotes en tiempos de peligro, oculta entre los templos de Tebas o enterrada bajo las arenas del Nilo. Algunos incluso sugieren que los caballeros templarios la encontraron y la transportaron a Europa, donde habría sido escondida en algún monasterio olvidado o incluso en las insondables bóvedas del Vaticano, resguardada entre los archivos secretos que solo unos pocos privilegiados pueden consultar. Pero aquí es donde la historia choca con la realidad. ¿Qué dicen las evidencias arqueológicas? ¿Existen verdaderas pistas que nos conduzcan al paradero del arca? ¿O estamos persiguiendo un mito, un fantasma de la historia que se desvanece cada vez que creemos estar cerca de la verdad? Las respuestas podrían estar más cerca de lo que imaginamos, o tal vez justo donde nunca nos atreveríamos a buscar. A lo largo de las últimas décadas, la búsqueda del Arca de la Alianza ha llevado a exploradores, arqueólogos y aventureros a los rincones más remotos del mundo. En los años 80, el arqueólogo Ron Wyatt aseguró haber encontrado el arca bajo el monte del templo en Jerusalén, oculta en una cámara secreta sellada por el tiempo. Según su relato, vio el sagrado cofre con sus propios ojos, pero sus hallazgos jamás fueron verificados, y su testimonio quedó envuelto en la duda y la controversia.
Otros investigadores han recurrido a la tecnología más avanzada, utilizando radares de penetración terrestre para explorar antiguas ruinas en el Monte Nebo, en Jordania y en Aksum, Etiopía. Han detectado estructuras ocultas, cámaras subterráneas y formaciones inusuales. Pero hasta ahora, el arca sigue esquivando a sus buscadores, como si su paradero estuviera destinado a permanecer en las sombras. ¿Qué pasaría si el arca fuera finalmente encontrada? Las implicaciones serían inimaginables. Su hallazgo podría cambiar el curso de la historia, desafiar creencias religiosas y reescribir lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas. Las grandes potencias podrían disputarse su posesión, temiendo o anhelando su supuesto poder. Sería un artefacto sagrado, un arma de destrucción o simplemente un símbolo que la historia transformó en mito. Y si el arca aún conserva el poder del que hablan las escrituras, ¿seríamos capaces de comprenderlo o incluso de controlarlo? El misterio del Arca de la Alianza sigue abierto, y quizás algunas respuestas permanezcan ocultas por una razón. El Arca de la Alianza sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. Un objeto de poder inimaginable, envuelto en mitos, protegido por el silencio del tiempo. ¿Dónde está? ¿Fue destruida en el fragor de la guerra, reducida a cenizas junto con el templo que una vez la resguardó? ¿O fue oculta por guardianes anónimos, esperando el momento adecuado para volver a la luz? Algunas leyendas susurran que permanece sellada en una cámara secreta, protegida por antiguas maldiciones. Otras sugieren que viajó más lejos de lo que jamás imaginamos, cruzando continentes y siglos, dejando tras de sí solo fragmentos de una historia incompleta. Lo único cierto es que el misterio del arca nos desafía. Nos obliga a cuestionar lo que creemos saber sobre el pasado y nos empuja a imaginar lo imposible, porque si aún existe en algún rincón olvidado del mundo, ¿qué sucederá el día en que alguien la encuentre? Quizás, en el momento en que el arca regrese, su poder sea real o simbólico, cambiará para siempre el destino de la humanidad. Hasta entonces, seguirá oculta en las sombras, esperando a que alguien, con la clave correcta, descifre su enigma. ¿Tú qué crees? ¿Existe aún el Arca de la Alianza? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más misterios que desafían la realidad. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, porque el misterio del arca es demasiado grande para guardárselo. Te espero en el siguiente video. Hasta pronto.